Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitré. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Que Javerim, vengas en buena hora a Ladino 21, el casalico electrónico del ladino en el siglo XXI. Hoy tenemos el grande placer y cabot de presentaros a nuestro caro amigo Hernán Rodríguez Fis. Que Javer, Hola, ¿todo buen bueno? día. Y Dunque, Hernán se nació en la ciudad de Chile en 1950 y es jornalista y escritor. Tiene publicado un alay de libros, por ejemplo, Prefiero Chile, lo podemos ver ahora en el ecrán. Elia Levy, La Marcha de Auschwitz, aquí lo podemos ver. Sefaratíes en el exilio, también nos lo está mostrando ahora. Y después, París, Amor y Dolor, y Para escapar Varsovia, Destino Crucial. Y aunque este libro de París, Amor y Dolor se trasladó después al ladino, a nuestra lengua, y se llamó Fugir de París. Y aunque hoy me daremos el capítulo 26. ¿Este es de amor o es de dolor? Este es de dolor, esta es la parte Okay. de dolor. Okay. Una explicación antes, ya en 1940, el 14 de junio de 40, entraron los nazistas, entraron a París, ¿ya? Así Sí. que ya está París controlada por los nazis. Ok. Una vez al mes, Marcel, el hijo del protagonista de León Bear y su madre Ida Rodríguez, la madre Ida. Marcel llevaba alimentos a la tía Esther Rodríguez y su marido en su veló de distribución de licores. En un veló de distribución de licores llevaba alimentos. Los dos tíos se quedaban sin salir del apartamento lo más tiempo posible. El 16 de julio de 1942, cuando Marcel estaba arribando al apartamento de los tíos, vio que los soldados alemanes estaban obligando a la gente a subir a camiones con una sola valilla en sus manos. Para saber cuál lo estaba pasando, Marcel le demandó a una persona que con grande sonrisa miraba lo que acontecía. Y le respondió que se llevaban a los judíos, ajustando que él se quedaría con alguno de los apartamentos que estaban dejando a las familias. Marcel, al oír esto, se dio media vuelta y pedaleó el veló con todas sus fuerzas para arribar ante la familia y contarles lo que hacían los soldados. En manco de 2 horas, Ida y León, los progenitores de Marcel, hicieron bogos con vestimentas y comidas, saliendo por un lado de la calle Jubilar, mientras que por el otro arribaban los nazis con sus camiones. En el veló se fueron los 3 hijos y los parientes corrían detrás. A la botica de licores arribó toda la familia, justo un puntico antes que le metieran cadenado a la puerta. Marcel había visto que ande guadraban las ridomas
quedaban lugares vacíos y le demandó permisión al patrón para quedarse todos a pasar la noche. El patrón no solo aceptó, en demás les dio cubiertas para no tener frío en la botica. Al otro día, Marcel se fue a ver cuál había acontecido en el apartamento. Al entrar a la calle Robiliard, sus ojos vieron fauteuils, camas, sillas, mesas, vestimentas que habían sido echadas desde las ventanas de los apartamentos a la calle. En medio de todo este desastre estaba el tacataca, un yugo de fútbol de madera, como un monturo de 1000 pedazos. Subió por las escaleras y encontró el apartamento donde moraban sin puertas, vaciado entero, y las paredes llenas de insultos para los judíos. En saliendo, vido que lo mismo había acontecido en varios apartamentos. Estando en la calle, le vino a Marcel un grande asco y vomitó lo poco que había comido. Wow, esta es una historia muy esmoviente y seguro que hay mucho dolor aquí. Y Así dunque, fue. merci mucho por partagiarla, caro Hernán.